El Zen es la experiencia viva y el impulso creador anterior a cualquier formalización. Pese a ser considerado en ocasiones una religión o una filosofía, el Zen en realidad no se basa en ningún dogma o ideología. El Zen consiste esencialmente en la práctica del Sazen. Este no es solo un ejercicio espiritual, sino la creación de sabiduría por medio del cuerpo que pone de manifiesto algo común a todos los seres humanos. El Zen penetra hoy en Occidente en toda su frescura, permitiendo el acceso directo al conocimiento de uno mismo, por encima de los sistemas, los valores, las naciones y las razas. El Zen es una forma de budismo que en China se desarrolló bajo la denominación de Chan y que, trasplantada a Japón, se convirtió en una de las escuelas más fecundas e interesantes. Sus principios se aplicaron a determinados ámbitos de la cultura oriental, por ejemplo, la ceremonia del té, el arreglo artístico de las flores, la jardinería y el cuidado del paisaje, etc. Se dice que fue Bodhidharma quien llevó esta enseñanza a China allá por el 540 de nuestra era y que viajó hacia el norte del Imperio Wei, donde durante 9 años permaneció sentado contemplando un muro blanco. Se le considera como el primer patriarca de la tradición Zen china. Las dos principales escuelas japonesas difieren tanto en la idea del despertar de la iluminación como en la forma de alcanzarla. La Rinzai, introducida por el monje Eisai, da un especial énfasis a la utilización del koan, mientras que el Soto, implantado en Japón por Dogen, prefiere hablar de la meditación sentada conocida como Sazen. Para hablar del denominado budismo Zen, contamos con la presencia de Santiago Segovia, catedrático de psicobiología de la UNED. Buenos días. Debido a la falta de tiempo, no vamos a poder desarrollar en toda su amplitud y en toda su riqueza el budismo Zen, así que veremos algunos de los aspectos más relevantes para podernos acercar a esta idea, a esta configuración, a esta corriente que se ha denominado budismo Zen. Bueno, preguntas que qué es el Zen. El Zen es algo de difícil definición. En realidad podríamos decir que el Zen es elusivo, en la medida en que podemos decir que la palabra árbol no es el árbol, sino que simplemente representa al árbol. A veces se suele hablar del Zen simplemente diciendo que es aquí, ahora y así, pero evidentemente no es el concepto o la abstracción de aquí, ahora, sí, sino que eso señala la vivencia del momento que se está teniendo en una determinada circunstancia. Digamos que en términos eruditos, ¿no?, la palabra Zen deriva del Chan, de la palabra Chan, China, la cual a su vez es una transliteración, una derivada de la palabra sánscrita dhyana, en pali yana, que significa meditación, o que venimos a traducir como meditación. Así que podemos decir que en definitiva el Zen o el Chan es la escuela dentro del budismo mahayana, la escuela de la meditación. En realidad esta escuela parece ser que se introdujo por un monje llamado Bodhidharma en el entorno del siglo VI de nuestra era, en China, desde la India, y después fue importada a Japón en el siglo XIII, también de nuestra era, por un monje llamado Eisai. Pero también se dice que la escuela de la meditación dentro del budismo se remonta a la época de Siddhartha Gautama, del Buda histórico, y se cuenta para ello una anécdota, un acontecimiento, ¿no? Parece ser que el Buda estaba presto a dar un discurso, un sermón, ¿no?, en un sitio, un lugar llamado el Pico del Buitre, a una asamblea de monjes, y en un momento determinado levantó la mano con una flor en ella y en silencio. Y se dice que solamente un monje llamado Kasyapa, que después se denominó Maha Kasyapa, Gran Kasyapa, parece ser que comprendió y respondió con una sonrisa. Entonces, digamos que la escuela de la meditación dentro del budismo se remonta, o dicen ellos que se remonta a la época del Buda histórico. ¿A qué crees que apunta el Zen? ¿Qué significa eso de que el Zen apunta hacia algún sitio? Bueno, el Zen, al igual que todas las escuelas budistas, y en esto no se diferenciaría, apunta a la liberación a través del despertar.
Entonces, digamos que cuando estamos despiertos, la palabra Buda significa despierto, y este despertar se actualiza de manera continua, y podemos hablar que el individuo pues, se ha liberado o está iluminado. Como todas las escuelas soteriológicas, el Zen apunta a la liberación y a encontrar la verdad. Todo cuanto se piensa, se habla y se hace con plena atención, se dice que tiene el sabor del Zen. ¿Qué crees en relación con este aspecto? ¿Qué significa el sabor del Zen? Sí que es así, eso es lo que efectivamente se dice, ¿no? Se dice también como, digamos, lema atribuido a Buda, que lo visto solo lo visto, el oído solo lo oído, en los sentidos solo los sentidos, en lo gustado solo lo gustado, en lo olido solamente lo olido y en lo pensado solamente lo pensado. Es decir, que en definitiva lo que sugiere es la presencia plena o la atención plena. En este sentido, el budismo zen no es diferente del resto de las escuelas budistas, ¿no? Y en cierto modo a veces, pues, digamos que el zen ha pecado de un cierto orgullo, ¿no? De ese sabor del zen como un elemento diferencial, pero la presencia plena, la plena atención es una de las características del budismo en general. La escuela Rinzai se caracteriza por el uso que hacían sus maestros de ciertas frases paradójicas o acciones extrañas con las que provocaban la iluminación repentina de los discípulos. Esta técnica pronto se concretó en el uso del koan, término japonés que etimológicamente significa público anuncio. La característica más intrigante del proceso del despertar es la utilización que hace el Zen de uno de los recursos o de los mecanismos de disciplina mental más extraños que pueden existir. Me refiero exactamente al koan. Bueno, el koan es algo como muy famoso, ¿no? Y como muy característico y definitorio de una de las escuelas del Zen, ¿no? Que es la escuela Rinzai. El koan en realidad es una paradoja, es una pregunta o un enunciado paradójico que carece de solución lógica y que el maestro, digamos, pone como tarea al discípulo, al practicante del Zen, ¿no? Se le sugiere al practicante, al discípulo, que viva con esa paradoja, que duerma con ella, que viva a lo largo del día con ella, esté haciendo las tareas que esté haciendo. Esa paradoja, esa pregunta genera, digamos, una masa de duda, una masa de interrogación lo suficientemente importante como para que la atención esté tan sumamente concentrada en ella que en algún momento algún estímulo pueda romperla y producir un despertar. En definitiva, lo que ocurre es que la mente discursiva, la mente conceptual que en Occidente utilizamos de continuo, es llevada a un callejón sin salida, llegada a una situación en la cual simplemente no puede continuar. Y en ese callejón sin salida es en todo caso cuando se produce el despertar. Hay un momento en el cual la mente simplemente se detiene y se ve la realidad sin estar filtrada por los condicionantes de la mente. Eso básicamente sería un satori y la función que desempeña el koan como técnica o procedimiento dentro del budismo zen y en concreto dentro de la escuela Rinzai. La otra escuela predominante, que es la escuela Soto, no echa tanto mano del koan y hace una mayor apuesta por lo que se llama la meditación sentada, el zazen, y en concreto por el shinkantaza, que se suele traducir como simplemente sentarse, simplemente estar sentado, y cuyos antecedentes es la meditación silenciosa o la contemplación silenciosa, el Mo Chao, dentro del budismo Chan en China. En definitiva, lo que se trata es de una contemplación de todos los fenómenos que aparecen en el campo de la conciencia, pero una contemplación ecuánime que ni acepta, es decir, ni está a favor ni está en contra, sino simplemente permite que esté y pasar y fluir y fluir y fluir. Toda discriminación entre sujeto y objeto nos aleja del principio de no dualidad que rige el budismo zen. Para Dogen, el gran maestro japonés, y cito literalmente, todo fenómeno es mente, la mente es todo, contiene el río, o al río, a la montaña, a la luna y al sol. Bueno, esto es algo en cierta medida difícil de entender para un occidental. Estamos bastante acostumbrados a, digamos, creer en una realidad objetiva y sólida, ¿no?
Podríamos decir que el Zen y en general todo el budismo es mentalista. Sin embargo, es un mentalismo que no es solipsista en absoluto. Es decir, no se piensa que la realidad sea imaginada, sino que realmente lo que se piensa en el marco del budismo es que la realidad es construida. Estamos continuamente construyendo la realidad a través del filtro de la mente, ¿no? Esta realidad construida en realidad es una realidad condicionada que depende de una serie de factores. En definitiva, lo que nos traslada el budismo es que todo lo que tenemos es el conocimiento. No sabemos qué es la realidad en sí, y en cierto modo esto conecta con algunos aspectos de la filosofía occidental, como puede ser Kant, cuando hace los planteamientos entre el en sí y el para sí, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también lo que apunta el budismo es que construimos básicamente la realidad a través de nombre y de forma, de discriminar las formas y otorgarles un nombre. Ese es el proceso básico a través del cual cosificamos en la realidad y la hacemos sólida. Cuando a través del entrenamiento retiramos esa costumbre o ese hábito de poner nombre y forma y además la realidad es intensa, la división entre el sujeto que conoce y el objeto que es conocido desaparece y en ese sentido se dice que no hay dos, y en ese sentido se dice que no hay dualidad. El Satori es la iluminación. Es una experiencia trascendental en cuanto coloca al monje en el plano de la sabiduría, trascendiendo el campo del dualismo. Es volver a la mente no nacida, donde no hay error ni existe la dualidad sujeto-objeto. El Satori viene a ser llamado a veces Kenso, o penetración en la esencia de las cosas. En el ámbito del Zen se habla continuamente del Kenso y del Satori. ¿Qué crees que significan estos términos? ¿Qué significado tienen en el seno del budismo Zen? Bueno, son dos términos que se emplean sinónimamente, a veces uno, a veces otro. Satori se suele traducir como caer en la cuenta de, o darse cuenta de, y Kenso, como ver la propia naturaleza. Es difícil decir exactamente en qué consiste esto en palabras, ¿no? Puesto que se trata de una vivencia, de una experiencia en la cual ni siquiera hay un sujeto propiamente diferenciado en el marco de la experiencia. Pero cuando tras un estado de meditación la mente alcanza un grado de quietud suficiente, al salir de esa quietud está como muy clara, como muy despierta, como muy sensible, y en ese momento se puede tener un Satori o un Kenso. ¿Qué distingue al Zen de otras escuelas budistas? Bueno, la distinción está en lo que se dice que es su origen, ¿no? Cuando Siddhartha Gautama, el Buda histórico, levanta la mano con la flor y Kasyapa en silencio sonríe, en realidad entre un acto y otro no media palabra alguna. Lo que caracteriza al Zen es una transmisión de la enseñanza al margen de la palabra y de las escrituras, en la cual se señala la realidad tal cual es. Eso es lo que, digamos, caracteriza al Zen frente a otras escuelas en el marco del budismo, ¿no? En ese sentido, volvemos al tópico de que la palabra es simplemente algo que señala una realidad que se experiencia, que de alguna forma se vive. Toda la enseñanza Zen está, digamos, organizada en torno a este acontecimiento, el cual está plasmado fundamentalmente en el conocido Sutra del Diamante. Con frecuencia se habla de la enfermedad Zen. ¿Pero qué es la enfermedad Zen? Bueno, la famosa enfermedad o enfermedades Zen no son exclusivas de nuevo del Zen, pero sí son muy características porque debido a la intensidad de la meditación y el tiempo dedicado a ella, ocurre con alta frecuencia en los meditadores Zen. En realidad, la llamada enfermedad Zen es, digamos, de dos tipos, ¿no? Lo que se suele conocer como el apego a la existencia y la que se suele conocer como el apego a la no existencia. El apego a la existencia en realidad es las situaciones de cambios en la conducta y en la percepción que sufre el meditador y que le llevan a un estado que se suele conocer como pseudonirvana. Entonces la persona cree que está ya entonces iluminada y empieza a creer que, por decir de una manera llana, está mucho más allá del bien y
y del mal, y suele mostrar algún apego a alguna de las características psíquicas que se le hayan desarrollado como consecuencia de la meditación y de la caída de las barreras perceptivas como también consecuencia de la propia meditación. Pues puede ser simplemente ver auras o tener clariaudiencia o cosas por el estilo, ¿no? Entonces el individuo cree que está iluminado y que, bueno, pues que la iluminación consiste en eso y queda apegado a reproducir ese tipo de experiencias. El apego a la no existencia es completamente distinto y se parece más a lo que en el cristianismo pues, se suele llamar como quietismo, que fue condenado en el caso de Miguel de Molinos, ¿no? Por la Iglesia en su momento, ¿no? Y es un apego a la situación de vacío. El sabio es aquel que siente y comprende el mundo infinito a partir del mundo limitado. Buscar solo el mundo infinito tiende hacia el espiritualismo, pero no ver más que el mundo limitado desemboca en el materialismo. El que comprende la esencia del cosmos es eternamente feliz, infinitamente libre, absolutamente sabio. ¿Qué relación se puede establecer entre el Zen y la psicología? ¿Existe algún tipo de relación entre ambas? Bueno, la relación no sería exclusiva entre el Zen y la psicología occidental, sino entre el budismo en general y la psicología. El budismo en una gran medida en realidad es una cultura de la mente y en ese sentido es una psicología. Es una psicología que si tuviéramos que traducir o clasificarla en nuestros códigos occidentales diríamos que es una psicología fenomenológica, es una psicología que se ocupa de lo dado, de lo que está ahí puesto. En el fondo el Zen, igual que el budismo, lo que busca de alguna manera es la liberación, ¿no? Y la herramienta más poderosa, no la única, pero luego la más poderosa que emplea es lo que solemos conocer como meditación. Pero la característica fundamental de esa meditación es la atención plena, la presencia plena. En ese sentido, lo que la meditación va facultando al practicante de meditación es un incremento de la consciencia y a su vez, ese incremento de la consciencia es lo que se produce a lo largo del cambio terapéutico, es decir, cuando una persona está haciendo psicoterapia, una de las cosas que ocurren es un incremento de la consciencia. Por otro lado, también, digamos, eso sería del lado del cliente o del paciente, ¿no? Aunque habría que tener cuidado a la hora de emplear la meditación dentro del ámbito de la psicoterapia. Pero de cara al psicoterapeuta, la verdad es que es realmente potenciador de cualidades importantes del psicoterapeuta, puesto que el Zen, o más que nada, más que el Zen, la meditación, lo que le va a potenciar es una escucha atenta y plena de aquello que está ocurriendo en la sesión terapéutica, una empatía, ¿no? hacia su paciente y sobre todo, dado que la meditación pues, produce un conocimiento del ego, del propio ego bastante importante, estar muy atento a la contratransferencia que se está produciendo en la sesión de psicoterapia. ¿Quieres añadir algo más sobre el budismo Zen? Bueno, sí, tal vez simplemente una cosa, que solo quien bebe el agua sabe si está caliente o frío. Ha sido un verdadero placer contar contigo para este programa que hoy hemos dedicado al budismo Zen. Muchas gracias. Quisiera despedirme con una frase de un célebre maestro Zen, Gensa, que dice así: si comprendes, las cosas son como son, y si no comprendes, las cosas son como son. El Zen lleva a cabo una educación total gracias al Sazen y a la realización de los actos de la vida cotidiana. Al educar el cuerpo, se educa el espíritu. Cuando el espíritu es como tiene que ser, el gesto también lo es.